Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, amigos, gracias por seguir con nosotros. Vamos a seguir analizando dos cosas que son importantes. Primero, esta supuesta extradición de Fito. ¿De qué depende que el líder de los choneros termine en una cárcel de los Estados Unidos? Y segundo, las demandas que le llueven a las leyes aprobadas en la Asamblea presentadas por el Ejecutivo. Ismael Quintana, abogado constitucionalista, está con nosotros para analizar estos temas. Doctor, gracias por acompañarnos. Buen día. Empecemos Gracias, por el doctor. tema de Fito, que sigue trayendo mucha cola en el tema judicial y en las investigaciones que se siguen haciendo y en las revelaciones que todavía siguen dándose. Lo cierto es que Fito está en la cárcel y el presidente Noboa ha dicho que con gusto le manda a Estados Unidos cuando necesite mandarlo, cuando tenga que mandarlo. El tema es que no es tan fácil. Efectivamente, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Verónica, Milton, un saludo también para la audiencia de Radio Sucesos. Efectivamente, yo creo que cualquier persona, digamos, con algo de cordura y también con algo de conocimiento de la realidad carcelaria del país y de la pobre realidad que vivimos también en el sistema judicial, va a ver con buenos ojos no solo que se haya capturado, del modo que haya sido, más allá de toda esta información que ha ido saliendo en estos días, el hecho cierto es que este señor está donde debería estar, que es en la cárcel. Eh, y creo que en ese contexto, si es que se conoce, como decía hace un momento, la realidad de este país, lo más adecuado para efectos de evitar que pase lo que pasó con Fito hace año y medio, o lo que ha pasado hace unas semanas con este otro delincuente que también se fuga de la cárcel vestido de militar, es un proceso de extradición. Pero también creo que a la gente hay que decirle la verdad. Y la verdad es que los procesos de extradición no son sencillos, son procesos que en muchos casos demoran, no solo meses, por ahí escuché a alguien decir que esto va a durar 3, 4 meses, eso es incierto, por no decirle falso, eh, porque además el proceso de extradición pasiva, que es el caso en el cual estaríamos ahora ubicados, es decir, en el que un Estado en cuyo territorio, un ecuatoriano en este caso, ha cometido un delito y por el cual es requerido para enfrentar la justicia en ese país, le pide en este caso a Ecuador que envíe a este ciudadano en extradición. Pero para que hablemos propiamente de una extradición, debe haber un pedido. Y resulta que después de una semana y algo más de la recaptura de este delincuente, al menos yo, salvo que esté muy mal informado, no he conocido de que Estados Unidos, a través de su gobierno, le haya requerido a nuestra Cancillería el envío de este ciudadano de Fito en extradición. Sin ese pedimento, no podemos hablar de extradición. Creo entonces propiamente que el ministro del Interior, que es el que ha dado, digamos, un poco más de declaraciones sobre este tema, tuviese que ser más puntual. Creo que lo que Ecuador tiene hoy es una expectativa, mera expectativa en realidad, de que Estados Unidos requiera la extradición de Fito. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos es que una corte federal, esta corte de Brooklyn, le ha, si usted quiere, para traducirlo a palabras del proceso penal ecuatoriano, le ha formulado cargos a Fito por un sinnúmero de crímenes que se han cometido allá o que tienen efecto en territorio norteamericano. Pero eso desde ningún punto de vista supone que hay un requerimiento de extradición. Entonces, primer requisito, petición de ¿Y extradición. quién la hace? ¿La misma corte de Brooklyn o A qué pedido de los entidad? jueces de allá, el gobierno norteamericano, que tendría que ser a través de su Secretaría de Estado, que es propiamente la Cancillería, hace el requerimiento al gobierno ecuatoriano. Ese requerimiento llega formalmente por escrito, por la vía diplomática, a nuestra Cancillería, y nuestra Cancillería traslada ese petitorio al presidente de la Corte Nacional de Justicia, que es donde, según nuestra ley de extradición, pero fundamentalmente según los tratados que tenemos suscritos entre Ecuador y Estados Unidos, tendrá que tramitarse este procedimiento más o menos judicial de extradición, pero sobre la base del pedido que aún hasta este momento no ha llegado. De ahí que hay otras condiciones que hay que cumplir, es decir, tampoco es que esto es una cuestión en la cual, me llegó el pedido y como nos están queriendo hacer creer de parte del ministro del Interior,
al otro día yo le pongo en un avión a este delincuente y lo enviamos en extradición a Estados Unidos. Eso no es así. Hay que cumplir algunas condiciones. Primero, el tratado bilateral, que lo tenemos. Hay un tratado, me parece que de 1872, con un Larguísimo. complemento de 1939, que es muy antiguo, ¿ya? Hay que revisar qué conductas penales son susceptibles de una extradición según el tratado. Aquí aplican los tratados. Y habrá que ver entonces si las conductas criminales por las cuales estaría a punto de ser procesado en Estados Unidos están incluidas como conductas que se pueden conceder a través de un mecanismo de extradición en el tratado. Luego, doble criminalidad. Es decir, usted tiene que revisar, en el caso ecuatoriano, que la conducta por la cual se le va a procesar en Estados Unidos esté también tipificada como delito en nuestra legislación penal. Claro, ahí usted tiene el tema del narcotráfico, usted tiene el tráfico de armas y ese tipo de conductas que están tipificadas ya y que también tienen una sanción de carácter penal acá. Que al extraditable no se le vaya a someter a no solo tratos inhumanos, crueles o degradantes, sino fundamentalmente en el caso estadounidense, pena de muerte. Que la acción penal no haya prescrito, que la pena por la cual se lo va a procesar o el delito por el cual se lo va a procesar tenga una pena al menos mayor a los 2 años de privación de la libertad. Entonces son todas estas condiciones que hay que analizar para efectos de decidir en la presidencia de la Corte Nacional de Justicia si se concede o no una ¿Y de qué extradición. sirve la consulta popular aprobada por el tema de la extradición? Porque Eh, parecería que tampoco sirve de mucho si es que el demandante no le pide. Lo que pasa es que yo creo que hay que distinguir, y en esto creo que hay confusión en el ministro del Interior, no sé si por desconocimiento, entiendo que él no es abogado, pero supongo que tiene asesores de abogados en el ministerio, que le podrán explicar las diferencias entre la extradición activa y la extradición pasiva. En la extradición activa, ¿no es cierto? Yo soy el país en cuyo territorio se ha cometido el delito. Entonces, supongamos que yo soy ciudadano ecuatoriano o incluso extranjero, cometo un delito aquí, cualquiera, en territorio ecuatoriano, pero como cometí el delito me fugo. Entonces me voy a Colombia. Entonces, ocurre que la fiscalía me va a formular cargos y requiere el gobierno ecuatoriano al gobierno colombiano que se me envíe en extradición. Eso es extradición activa. Eso Ecuador lo ha tenido. Es decir, tanto para ciudadanos ecuatorianos como para ciudadanos extranjeros. Lo que se aprobó con la Constitución, con la reforma constitucional del año anterior, es la extradición pasiva de ciudadanos ecuatorianos, porque había extradición pasiva de extranjeros. Es decir, si aquí estaba un ciudadano extranjero fugado de otro país en donde cometió el delito y ese país nos requería el envío en extradición, ningún problema, aplicábamos tratados, aplicábamos ley de extradición y si procedía, se lo enviaba en extradición. De hecho, Ecuador ha extraditado ciudadanos chinos y de otras nacionalidades a países donde han cometido delitos y han sido requeridos. Lo que hemos aprobado ahora es la extradición de ecuatorianos a territorio extranjero, algo que tradicionalmente estuvo constitucionalmente prohibido en el Ecuador. Entonces sí es un gran avance el hecho de permitir que un ciudadano ecuatoriano no evada la justicia en otros países argumentando razones de nacionalidad. Pero insisto, si bien ese es un avance, hay que analizar también el procedimiento a seguir, que también es, digamos, un tanto engorroso. Lo que pasa es que esto nos suena novedoso porque evidentemente este va a ser, yo le diría, el primer caso al menos de una extradición formal, olvidándonos, por ejemplo, lo que pasó en algún momento con el caso de Nelson Serrano, que tiene otros matices para analizar, pero este es formalmente el primer caso de extradición de un ciudadano ecuatoriano, si es que se llega a dar a Claro que ya territorio en Colombia que enviaron a Ali ayer, Ali el Gato Sí, sí, Farfán, pero desde Colombia. efectivamente, es decir, ciudadanos ecuatorianos han sido extraditados a otros países, no desde territorio ecuatoriano, sino desde otros países. Entonces, Dana, quiero preguntarle respecto a los delitos que enfrenta, por ejemplo, alias Fito en el Ecuador y los que está acusado en Estados Unidos, porque son diferentes.
los cargos que se les imputen a ambos países. En ese sentido, ¿cómo funciona la extradición? Y tendría que cumplir la pena aquí, luego la pena en los Estados Unidos, ¿esa carta queda abierta? ¿Cómo funciona? A ver, yo insisto, hay que revisar el catálogo de delitos que se establecen como susceptibles de extradición en el tratado o en los tratados que tenemos suscritos entre Ecuador y Estados Unidos. Esa es la primera condición. Luego, el presidente, ante un eventual, ojalá que llegue, yo soy de los que está esperando que el pedido de extradición llegue, porque más rápido va a llegar la fuga de este señor antes que el pedido de extradición. Ojalá yo me esté equivocando, pero no hay ninguna garantía, efectivamente. Entonces, con lo que se va revelando y lo que ha dicho este señor, que él tiene mucha información, muchos estarán preocupados. Sí, creo que hay un riesgo y por eso creo que muchos creemos que el mecanismo de la extradición es lo más importante para asegurar que este señor cumpla sus penas. Ahora, si llega el pedido de extradición, el presidente de la Corte Nacional de Justicia va a tener que sentarse a revisar minuciosamente ese pedido para verificar y cotejar que el delito o los delitos por los cuales está siendo requerido por Estados Unidos tengan una, digamos, correspondencia o una similitud en cuanto a su tipificación también en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, me parece que del sinnúmero de conductas penales por las cuales este señor está siendo requerido, hay algunas que podríamos decir sí, estas son susceptibles de extradición. Tráfico de armas, narcotráfico, me parece que hay digamos, una similitud entre lo que se tipifica en Estados Unidos como delito, como lo que se tipifica en el Código Integral Penal. Ahora, Ecuador podría entonces, en ese caso, conceder una extradición solo por esas conductas penales y no por las cuales en Ecuador no está tipificado ese delito. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, con lo cual entonces el gobierno norteamericano solo podrá procesar penalmente allá, o digamos la justicia norteamericana podrá procesar penalmente allá a Fito por las conductas por las cuales Ecuador ha concedido la extradición. Ahora, usted habla una cosa importante también, porque Fito tiene procesos penales acá, cuando no condenas ya ejecutoriadas cuyo cumplimiento está, digamos, pendiente. Ahí el artículo 18 de nuestra ley de extradición establece 3 efectos de una posible concesión de extradición. Usted puede conceder una extradición con efecto diferido. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como Ecuador, en el caso concreto de Fito, concedo la extradición, pero siempre y cuando Fito cumpla primero sus penas en Ecuador y enfrente los procesos en Ecuador. Una vez que concluya aquello, se lo envía al ciudadano en extradición. Extradición con efecto diferido. También puede ser una extradición con efecto inmediato, es decir, donde Ecuador, en pocas palabras, digamos, renuncia a juzgar penalmente acá a Fito e incluso renuncia a que este ciudadano cumpla sus penas y lo envía inmediatamente allá para que sea la justicia norteamericana la que lo juzgue. Y, digamos, de algún modo, una extradición, digamos, de carácter temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que lo envío en extradición allá y una vez que cumpla las penas en Estados Unidos, regresa al Ecuador para enfrentar los procesos penales y las penas que están pendientes en Ecuador, que digamos sería tal vez la menos adecuada, porque por la cantidad de delitos por los cuales se lo ha formulado cargos, va a ser muy difícil que este señor recupere su libertad el momento en que pise una cárcel norteamericana. Así que habrá que ver en ese momento, digamos, cuál es la decisión del presidente de la Corte Nacional. Son las 8:38, estamos hablando con Ismael Quintana, abogado constitucionalista. Ahora le quiero preguntar sobre el tema de esta lluvia de demandas. Hoy se presenta otra más contra las leyes aprobadas en la Asamblea presentadas por el Ejecutivo. Las dos últimas, digamos, la primera urgente y la segunda urgente, porque también está la de inteligencia que tiene cuestionamientos, pero las dos urgentes básicamente coinciden todos en la unidad de materia, en que no necesariamente eran urgentes y no se debieron tramitar. A ver, yo creo que más que el tema de la urgencia es lo que anota Milton, el tema de la unidad de materia. Y aquí me parece que se cocinó en la Asamblea, yo decía el otro día en otro medio, una suerte de chaulafán, ¿no? Claro, a mí me encanta el chaulafán, me gusta bastante la comida china, pero a veces uno ahí encuentra de todo, ¿no? Al menos cuando se pide esos platos donde hay chancho, carne, pollo, tortilla de huevo. El chifa, además. Efectivamente, bueno, ese es un chifa muy malo, ¿no? Debemos decirlo, hay otros que... Entonces, claro, ¿qué pasa con este proyecto de ley de integridad pública? En un inicio, el presidente presenta una iniciativa de urgencia económica
relacionada exclusivamente con temas de contratación pública, que además era bastante bueno, le voy a decir, es decir, por eso usted escuchaba expertos en la materia decir que, bueno, con esto no solo que se modernizaba el sistema de contratación pública, sino que al reducir drásticamente la gran cantidad de procesos de contratación pública, de algún modo ayudaba a transparentar algo en donde, digamos, hay un foco de corrupción que es evidente, ¿cierto? Pero claro, se les va ocurriendo a los señores en la Asamblea Nacional el irle agregando materias, digamos, reformas a distintos cuerpos normativos. Finalmente termina siendo cerca de 19, 20 leyes que se reforman en este chaulafán, eh, todas inconexas, y a eso apunta la unidad de materia. 136 de la Constitución establece que entre los requisitos de forma que deben reunir todos los proyectos de ley, incluyendo los de urgencia económica, está el tema de la unidad de materia. Ojo, la unidad de materia no significa que cuando yo voy a reformar una ley, necesariamente yo me tenga que circunscribir a reformar, por ejemplo, en este caso, solo la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Yo puedo, sin quebrantar el principio de unidad de materia, reformar diversos cuerpos normativos, pero siempre y cuando, tal como ha dicho la Corte Constitucional, haya una conexión, una relación lógica, teleológica, ¿no es cierto?, entre esos diversos cuerpos normativos. ¿Por qué aquí entonces se dice, y con mucha razón, que se viola el principio de unidad de materia? Porque claro, le empezamos a meter el asunto de juzgar a menores infractores como si se tratase de adultos. La primera pregunta que la Corte se hará es entonces, ¿qué relación o qué conexión tiene las reformas al Código de la Niñez en esta materia con la contratación pública? Luego le agregamos reformas al Código Monetario y Financiero para reformar el régimen de la economía popular y solidaria, que qué relación tiene con la contratación pública. Terminamos metiendo las reformas a la ley de movilidad humana para endurecer los regímenes de deportación, reformas a la ley de la Contraloría General del Estado, reformas al Código Administrativo, donde se incluye una bestialidad que ni siquiera un estudiante de primer nivel de derecho puede decir. ¿Cómo le puede dar al presidente, más allá del tema de la unidad de materia, la posibilidad de eliminar instituciones creadas por la ley a través de un decreto ejecutivo? Eso francamente no tiene ningún sentido. Entonces, ¿por qué se hace eso? Supongo yo que por improvisación, por inexperiencia, falta de asesoría. Unos hemos dicho que el presidente no tiene secretario jurídico, ahora veo que también en la Asamblea Nacional la bancada oficialista no tiene asesores jurídicos, y apresuramiento. Creo que ellos piensan que esta mayoría coyuntural que tienen de 77, 80 votos, a veces un poco más, puede quebrarse en algún momento. Eso es una realidad. La política en Ecuador cambia, y creo que esa preocupación hace que estemos abusando no solo de la figura de los proyectos urgentes en materia económica, sino que se lo haga violando estos requisitos de procedimiento. Y además, otro tema, con esto concluye este tema, pues no es solamente un tema de unidad de materia, es decir, de haber incluido materias que no tienen conexión con la contratación pública, sino de haberlo hecho sin doble debate, ¿no? Es decir, al final, en el segundo debate, metimos las reformas al Código Monetario, las reformas a la Ley de Movilidad Humana, sin doble debate, que es otra de las exigencias establecidas en los artículos 137 y 138 de la Constitución. La Corte tiene que atender esto en orden cronológico. Si es que así, todavía tiene pendiente el tema de la demanda del IVA, por ejemplo, el incremento del IVA. Es decir, ¿esto va para largo o puede de alguna forma la Corte acomodar tiempos? A ver, si esto está en el radar, no debería decir esto, pero lamentablemente la Corte nos ha mostrado que es así. Si esto está en el radar de la agenda ideológica de la Corte, seguramente va a haber un tratamiento prioritario. Me explico en otras palabras. Cierto es que el reglamento de sustanciación de procesos de la Corte establece que estos casos, todos los que ingresan a la Corte, se resuelven en orden cronológico, es decir, en orden de ingreso. Pero la misma norma establece algunas circunstancias en las cuales usted tiene excepciones, a través de las cuales la Corte misma puede romper ese orden cronológico y darle lo que llamamos el tratamiento prioritario a estos casos. Usted aquí tiene algunos temas que yo creo que ameritarían una decisión lo más pronto posible por parte de la Corte Constitucional. El tema del juzgamiento penal de menores, más allá de que en el concepto podamos estar o no de acuerdo, creo que es una situación que va a entrar en el radar de la Corte, dado, insisto, el sesgo ideológico que tiene esta Corte en este tipo de asuntos. Creo que la cercanía de una evaluación a nivel nacional a los servidores públicos, que es otro de los temas que se incluye en este chaulafán,
va a hacer o le va a obligar a la Corte a tener que saltarse el orden cronológico. Entonces, opción 1, te saltas el orden cronológico y resuelves esto en el sentido que sea confirmando la constitucionalidad de las normas o sea expulsando lo que corresponda, porque yo no creo que todo en la ley de solidaridad y que todo en la ley de integridad pública también es inconstitucional, es decir, eso no es así. Hay aspectos que sí cumplen las condiciones. Fundamentalmente en esta última ley, lo que tiene que ver con la contratación pública es un asunto que a mí me parece que no tiene problemas de constitucionalidad, es el agregado. Se puede declarar parcialmente Sí, inconstitucional. por supuesto, y si no está obligada a expulsar toda la ley, puede hacerlo respecto de algunos aspectos en los cuales la Corte estime que tiene esta ley problemas de constitucionalidad. Opción número 1 esa. Opción número 2 es que no le demos tratamiento prioritario al caso y que la Corte se lo guarde como se guarda el resto de casos, 3 a 5 años, que es el promedio que esto se demora, a veces más, ¿ya? Cuando no es del asunto, no es del asunto de interés de los miembros de la Corte, pero tiene una posibilidad, que es que al momento en el que se admitan a trámite estas 3 o 4 demandas que ya existen, se disponga la medida de suspensión provisional de la ley, mientras la Corte se tarda lo que se tenga que tardar analizando la constitucionalidad de esas leyes, tal como lo hizo, recuerden ustedes, en esa ley urgente en materia económica que la Corte suspendió a inicios de este año, en la que la Asamblea le archivó en primer debate el proyecto de ley y el presidente la puso en vigencia pese a que se lo archivó. En ese caso, la Corte suspendió la norma y resolvió lo más pronto posible, evidentemente porque era un tema tributario, entonces no había tiempo que perder. Pero creo que acá tampoco, ¿no? Gracias, doctor. Ismael Quintana, abogado especialista en temas constitucionales. Gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa, regresamos para hablar con Diego Morales, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la OSAI.